Amigos míos, bienvenidos a un nuevo video. Amigos, ¿cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos a este nuevo video. Yo me sigo encontrando aquí en Guangzhou o Cantón para los occidentales y me encuentro en un lugar muy particular y creo que este va a ser de los videos más épicos que yo haya grabado. Detrás de mí se encuentra uno de los restaurantes más exóticos, más extravagantes de China. ¿Qué tiene de raro este lugar? Es de mariscos y peces. Así es, de peces, porque todos los animales están vivos. Tú los escoges y aquí mismo te los cocinan. Así ya se convierten en pescado, efectivamente. ¿Qué les parece si me acompañan adentro del restaurante y le echamos un vistazo a toda la variedad de especies que tienen vivas dentro de este restaurante? Vean esto, amigos, es algo que no lo van a ver en ningún otro lugar. Esto es otro mundo, es algo increíblemente increíble, permítanme la redundancia. Vean al fondo los peces, tienen bagres. Aquí tenemos algunas muestras de la carne fresca que sirven, incluyendo ostras. Y ahorita estamos en temporada de este cangrejo. Le llaman cangrejo peludo. Estos son machos y los más exquisitos son las hembras. Y estos no se comen tanto por su carne, sino por la hueva que traen dentro del caparazón. Déjenme decirles, es muy caro el restaurante. Aquí te cobran cada una de las cosas según lo que pesen. Por ejemplo, este de aquí, que es originario de América, de Estados Unidos, cuesta 60 yuanes cada 50 gramos. Entonces, dependiendo el peso de lo que vayas a escoger, te cobran por cocinarlo. Y tienen, vean los cangrejos de Alaska, el tamaño de estos animales, por favor. Y todo está completamente vivo. Entonces aquí tú lo escoges, lo pesan en estas básculas de aquí. Y por ejemplo, el cangrejo de Alaska cuesta 30 yuanes cada 50 gramos. Un cangrejo de estos viene pesando aproximadamente de 3 a 4 kilos. Y aparte, cobran por cocinarlo. Por ejemplo, cobran 30 yuanes extra para cocinarlo. Así es que así se maneja este lugar. Vean allá al fondo el acuario, amigos. ¿Cuántos cangrejos de Alaska tienen ahí? Detrás mío hay show en vivo. Estas de aquí son langostas y la langosta australiana cuesta 80 yuanes cada 50 gramos. Y pues de este lado, vean, variedad de animales y de especies hay muchísimas. Igual varía mucho el precio. Para algunas personas se les hará muy cruel, pero pues son culturas diferentes, amigos. Así se manejan ellos. Yo no estoy aquí para criticarlos ni nada por el estilo. Simplemente les llevo a ustedes las imágenes para que vean lo increíble que está esto. Miren, vean las tenazas de estas langostas y los tamaños de los animales son algo serio. Vean esto. Wow, el agua está helada, obviamente, pero vean este cangrejo de Alaska y vean esto. Vean el tamaño, mi mano, vean el cangrejo. Esto está impresionante. Y pues aquí miren la gente degustando y disfrutando sus alimentos. Aquí hay otra langosta, pequeña langosta, 40 yuanes cada 50 gramos. Esta es langosta china, langosta moteada. Esta es la langosta moteada y esta es la langosta china. Se la pueden freír al ajo
La mayoría de los platillos aquí, si no es que todos, son al estilo cantonés, obviamente. Y como ven, amigos, esto está increíble. Este cuesta 60 yuanes. La mantis, vean esto, por el amor de Dios. 60 yuanes cada 50 gramos de mantis. De este lado no para y siguen más y más. Aquí hay caracoles, almejas, ostras, y hay de todas partes del mundo: Australia, África, Vietnam, Nueva Zelanda. Estas son de Nueva Zelanda, por ejemplo. Aquí hay Yellow Shell, Royal Shell. Aquí tenemos aún más. Se les antoja una serpiente, una viborita, aquí la tienen. Ustedes la piden, se las pesan. Una serpiente les cuesta 40 yuanes los 50 gramos. Aquí todo es igual. Vean estas de aquí, es serpiente acuática o water snake. Esta cuesta 19 yuanes o 18.9 cada 50 gramos. Aquí hay anguilas. Esta ya quisiera yo tener alguna en mi acuario. Tenemos más cangrejos. Este es cangrejo moteado. Vean el tamaño de eso. Todo está vivo y te lo preparan de esta manera, al ajo, al mojo de ajo. Este es Taishal Wild Green Crabs. Cangrejo salvaje verde, 33.90 los 50 gramos. Este es el cangrejo Taishan. Camarones, ¿quieres camarón fresco? Camarón fresco. Y así te lo pueden preparar. 30 yuanes los 50 gramos. Camarón rosa, camarón de mar, camarón largo rosa. De este lado hay medio pez. Este es barato, miren, cuesta 14 yuanes los 50 gramos. No creo que lleguen a medio kilo. Esta es la langosta de Boston. Tenemos aquí más caracoles. Este es el caracol americano, el abulón, Dalian abulón, abulón de Sudáfrica, abulón de África. Este es abulón negro de Nueva Zelanda, 70 yuanes cada 50 gramos. En la parte de atrás más cangrejos. Y aquí tenemos, vean esto, amigos, el esturión, muy codiciado por su caviar, no tanto por su carne. Sin embargo, pues aquí lo tienen para que, si se les antoja un esturión, ahí está, vean. Y vean el tamaño de estos peces de aquí. Recuerden que todo esto es para consumo y este restaurante atiende una cantidad de personas de aproximadamente 5,000 al día. 5,000 personas diarias. Y pues también tienen otra variedad de platillos o carnes como el pato, costilla de cerdo, y tienen todo tipo de platillos, agridulce. De este lado, miren, anguilas, anguila salvaje, 10 yuanes los 50 gramos. Aquí hay más. Estas son las cucarachas o escarabajos marinos. Cuesta 70 yuanes cada 50 gramos. Anguila de Beiyang, miren, 23.9 yuanes. Tortuga, amigos,
quieren comer una tortuga del lago Jintan, aquí la tienen. Las cogen, se las pesan y aquí mismo se las cocinan. Igual los peces, aquí hay más esturión, más peces del río Beiyang, mandarín, más langostinos. Estos son de agua dulce, 27 yuanes cada 50 gramos. Y pues la gran variedad de otros platillos que tienen carnes secas, pescado deshidratado, embutidos. Híjole, hay de todo, amigos. ¿Ustedes qué opinan? Pónganmelo en los comentarios. Esto es un choque cultural enorme y sí es, pues llega a ser impactante, la verdad. Estos peces de aquí son algo sensacional y algo impactante. Me encantaría poder ver el sistema de filtración, cómo es que le hacen o cuántos chillers tienen para mantener el agua tan fría. Desde hace mucho tiempo quería venir a este lugar y sí, amigos, está increíble este restaurante llamado Hongxiang. $2,5 kilos. Hagan sus cuentas, 30 yuanes por cada 50 gramos y pesa 2,5 kilos, más 30 yuanes extras por cocinarlo. Miren, amigos, no me podía ir sin echarme, aunque sea un cangrejito de temporada. Entonces vamos a ver a qué sabe. Puedes remojar la carnita aquí en salsa de soya o en ajo. Esto está simplemente hervido en agua con sal. Miren los pelitos de la tenaza, por eso le llaman cangrejo peludo. Y como podrán ver, es muy pequeño. Y esto, pues, el chiste no es la carne, el chiste es saberlo abrir. Se supone que es de aquí y hay que abrirlo así. Ahí está, miren, 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 miren. Esto es lo que andamos buscando. Toda esta, miren, esta carnita. Y esta la vamos a remojar en ají. Amigos, pues, ¿qué les parece? Pónganme en la caja de comentarios qué es lo que opinan. Y pues desde aquí me quiero despedir. Tenía muchas ganas de mostrarles este restaurante en China. Es muy exótico, es muy peculiar y no se ve en cualquier lado. Solo en Cantón, donde dicen que los cantoneses se comen absolutamente todo. Y creo que sí, me lo han demostrado. Aquí encuentras de todo. Amigos, con los cangrejos de Alaska como fondo, quiero agradecerles a todos ustedes
por acompañarme en este video, darle like, suscribirte. Yo soy Pepe Naker. Muchísimas gracias como siempre por ver mis videos, acompañarme, darle like, suscribirte. Yo soy Pepe Naker y nos estaremos viendo pronto, muy pronto, en un próximo e interesante video. Bye. Estas son de Nueva Zelanda, por ejemplo. Me pregunto si habrá algunas almejitas de calete y caletilla y de Acapulco. El chiste es saberlo abrir. Párale, porque está muy caliente. Delicious.